Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, como siempre, desplegados en titulares. En Noticia Paraguay, llega el silencio electoral y en 48 horas, más de 4 millones de personas irán a las urnas para escoger al nuevo proceso electoral, a un presidente, vicepresidente y otros autoridades de la nación. ¿Cuáles son los indicadores económicos y sociales con los que termina el periodo de Mario Abdo Benítez de 5 años? Vamos a analizarlo. En Noticia Perú y Chile, 200 militares llegaron a Tacna, frontera con Chile, para sumarse a un contingente de policías que ya estaban allí. Así se tensan las relaciones entre ambos gobiernos, que deja de lado la necesaria atención humanitaria de cientos de personas de distintas nacionalidades. Les presentamos esta radiografía. En Noticia México, en Acapulco, nació esta semana la Agencia Latinoamericana de Medicinas. La iniciativa de México, Cuba y Colombia espera ampliarse a toda la región. ¿Cómo se concretiza este camino de integración por la salud? Vamos a revisarlo. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Paraguay, inicia la veda electoral de cara a las elecciones de este domingo, cuando más de 4 millones de personas van a las urnas como un deber, con la corrupción y la economía en el centro del debate y de las preocupaciones. Vamos a verlo. Este viernes entró en vigor la veda electoral para que el domingo 4,78 millones de paraguayos definan quién será el sucesor del presidente Mario Abdo Benítez, además de elegir a 17 gobernadores, 45 senadores y 80 diputados. La contienda presidencial será entre el candidato de la Concertación Nacional, Efraín Alegre, y el elegido de la Asociación Nacional Republicana o Partido Colorado, Santiago Peña. Quien triunfe tendrá que enfrentar varios desafíos económicos y sociales, como la desigualdad, la pobreza que afecta especialmente a los campesinos e indígenas, el duro impacto del cambio climático, la informalidad laboral, entre otros. Luego de haber predicho un crecimiento de 5,2% para el país, el Banco Mundial bajó las expectativas y puso la proyección de aumento del Producto Interno Bruto Nacional en 4,8% para este 2023. La encuesta de hogares 2022, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, indica que la pobreza alcanza a 24,7% de los 7,5 millones de habitantes y la pobreza extrema a 5,6%, mientras que un 20% de los niños indígenas sufre desnutrición crónica, según UNICEF. Ciudadanos de barrios periféricos de Asunción, la capital del país, exigen que se mejore la vulnerable situación económica y habitacional de los sectores populares. Miles de gente hay todavía acá que no tiene todavía luz, no tiene todavía parte eléctrica, existen criaturas, día y noche están así, a la deriva están. De noche tienen que comprar velas y de día están así, a la vista está la necesidad. Que se fijen en esta parte de la sociedad y que generen fuentes de trabajo. Primero que solucionen la situación inundable de esta zona. Los cimientos productivos del país sudamericano, basados en la agricultura y ganadería, se ven afectados constantemente por las inundaciones o sequías, lo que incide directamente en el Producto Interno Bruto, como ocurrió en 2021, cuando la cosecha de granos cayó 66%. El campesinado es el más afectado.
Además, el 64,2% de la población económicamente activa del país trabaja en la informalidad, es decir, 2 de cada 3 trabajadores. Significa que sus actividades no están reguladas por ley, ni tienen acceso a beneficios laborales. Sobre el debate de estos problemas estructurales, el tema de la corrupción se robó el protagonismo en la campaña electoral. El candidato Santiago Peña vio empañada su imagen por las sanciones de Estados Unidos a su jefe político, el expresidente colorado Horacio Cartes, por corrupción, mientras que los candidatos Efraín Alegre y Payo Cubas capitalizaron esos escándalos con las promesas de combatirla. ¿Y qué pasa en estas horas de silencio electoral? Nada se puede hacer en términos proselitistas. Vamos a conocerlo, ese panorama en el país, en particular en su capital Asunción, con nuestra enviada especial Adriana Sibori. Adri, adelante, muy buenas noches. Tatiana, no te escucho. Hola Adri, si me escuchas un poquitín, adelante con el panorama previo a esta jornada electoral. Sí. Ahora sí te escucho, Tatiana. Bueno, con el panorama previo, en vez de electoral, estamos en silencio electoral. Fíjate que las autoridades locales, por ley electoral, han retirado de todas las avenidas los carteles que hacían alusivos a candidatos diputados, candidatos por la presidencia, candidatos por el Senado, también candidatos a concejales. Entonces eso hace parte de la ley electoral. Tampoco se puede hacer actos públicos a favor de uno u otro candidato, tampoco se puede emitir ningún anuncio de propaganda electoral en los medios de comunicación. Pero ¿qué están haciendo hoy entonces los candidatos? Uno se pregunta, me imagino, ¿no? Entonces fíjate, algunos reunidos con los observadores internacionales. Estoy hablando de observadores, por ejemplo, de Mercosur, observadores que han venido del Parlamento Europeo, también de la Comunidad Europea y también de la Organización de Estados Americanos. Y entre otras cosas también, el Tribunal Superior de Justicia Electoral de este país también lo que comunicó y lo que estaba diciendo hoy, por ejemplo, a través de sus redes sociales, estaba incentivando a los jóvenes, Tatiana, para que vayan a votar. En estas elecciones hay prácticamente más de 700.000 jóvenes a partir de los 18 años que van a ir a las urnas por primera vez. Entonces decía el tribunal que es importante que vayan a ejercer su voto. ¿Pero por qué? Tratando de alentarlos, ¿no? Porque en las elecciones pasadas, Tatiana, lo que dicen ellos, lo que dicen también las estadísticas, es que en cada elección ha ido como disminuyendo ese voto joven. Entonces lo que quieren ahora es alentarlos para que vayan a votar por uno, por otro candidato, no importa, dice, pero lo importante es que ejerzan su derecho, su obligación patriótica, decían entre otras cosas algunos de los candidatos. Y hoy hablábamos, por ejemplo, con jóvenes en las calles de acá y nos decían que lo que esperan de este 30 de abril, justamente el domingo, es que todo sea en paz, que todo sea transparente también y con mucha honestidad y sinceridad, decía uno de ellos, me impresionó por eso. Y bueno, entre todas esas cosas también el Tribunal Superior Electoral de ese país está en los últimos preparativos, enviando las maletas, las máquinas, recordemos que son más de 15.000 máquinas de votación, preparando todo lo que van a hacer, por ejemplo, la parte de las mesas electorales. Recordemos, a ver, aquí tengo el dato, hay más de 36.000 miembros de las mesas electorales que van a trabajar este domingo, pero ya tienen que estar, digamos, todos atentos, porque todas esas máquinas de material electoral están en muchas ocasiones en este momento en camiones y están siendo distribuidas para el interior del país. Y mañana sábado la idea es que se empiezan a distribuir todas en estos 1.157 centros de votos que hay en el país. Eso es en el país, porque recordemos que afuera también se vota en Argentina, en Estados Unidos, en España, en Brasil. El lugar donde hay más paraguayos, digamos, fuera en el extranjero es en Argentina. Ahí hay 31.000 personas que están habilitadas para votar en ese país, bueno, por sus candidaturas aquí en Paraguay. Y fíjate otra cosa interesante en este tema técnico, ¿no? Digamos, los mayores partidos políticos tienen una cosa que se llama, una herramienta que se llama Tribunal Independiente Electoral. ¿Qué es el Tribunal Independiente Electoral, Tatiana? Bueno, fíjate, es como un, digamos, control de votos, es como un control paralelo de votos, es algo legal, lógicamente. ¿Qué es lo que reciben en ese control? Son un montón, es un lugar con un montón de computadoras que van a recibir a la misma hora
que el tribunal, que el máximo órgano electoral de ese país esté dando los resultados, van a recibir a través de un QR que emite esa acta de votación en cada una de las mesas de votación, ellos lo reciben. Y entonces ahí van controlando el voto. Es como un conteo paralelo, decían ellos, pero también para ver cómo van, o sea, como un doble conteo para ver cómo van sus respectivos partidos políticos en esta próxima elección del 30 de abril. Así que todo listo, todo preparado para que ese domingo, Tatiana, las urnas abran a las 7 de la mañana, cierren a las 4 de la tarde y se espera que, bueno, esperan por lo menos la población, la ciudadanía, que no haya ningún problema. En otras ocasiones, en otras elecciones, por ejemplo, se denunciaba la compra de votos y ese es un tema de que están muy arriba los observadores internacionales, Tatiana. Vamos a ver qué pasa, sí, que este domingo en la jornada electoral. Que transcurra en completa calma, ojalá. Adri, antes de despedirte, vemos que no solamente un proceso, antes de la nota lo veíamos de esta conversación contigo, de elección presidencial y vicepresidencial de la fórmula del binomio que elegirá el pueblo para suceder en los próximos 5 años a Mario Abdo Benítez, pero es realmente una mega elección. ¿Qué les han dicho a ustedes, a los medios de comunicación allí apostados durante esta semana de cómo será ese proceso de entrega de resultados, Adri, después de que estamos hablando presidente, vicepresidente, gobernadores, autoridades locales y parlamento? Mira, ¿qué es lo que se sabe? El TRT, que es digamos, la máquina de transmisión, porque están las máquinas de votaciones, eso emite un acta directamente para el Tribunal Electoral y ese Tribunal Electoral emite en el mismo momento lo que vaya recibiendo. ¿Qué es lo que dicen? Que en realidad el primer resultado que va a salir, porque son 13 candidatos, recordemos, mucho menos de candidaturas, son 9.000 candidaturas en total, pero de esas hay 13 candidatos que disputan la presidencia. Es el primer resultado que va a salir y se espera que entre las 7:30 u 8:30 de la noche, para dar un margen, digamos, de 1 hora, se tenga ya un resultado de las elecciones presidenciales, al menos se sepa quién va en ese momento en primer lugar o quién va encabezando, si no el resultado final, de quién va a ser el próximo presidente, el próximo binomio presidencial. Ya las otras, digamos, las otras candidaturas, estamos hablando de las 17 candidaturas a gobernadores, estamos hablando de las 80 a diputados, eso más suplente, recordemos, también 40 senadores más su suplente, 217 concejales de los 17 departamentos más su suplente, van a salir un poco más lentas, son muchas más candidaturas. Pero bueno, lo que sí se puede decir, que entre las 7:30 y 8:30 de la noche ya vamos a tener el rumbo de este país, por lo menos, Tatiana. Con todo este mapa político electoral. Muchísimas gracias, Adri. Nos encontramos el próximo domingo en la pantalla de Telesur. Buenas noches. Así será, Tatiana. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Lautaro Rivara. Él es sociólogo, periodista, editor general de ALA y nos acompaña de Asunción. Lautaro, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Hola Lautaro, buenas noches, ¿me escuchas? Tenemos dificultades en la comunicación con nuestro invitado. Rápidamente la producción está mejorándolo para entrar en los próximos minutos en el análisis necesario. ¿Qué pasa con Paraguay hoy en términos económicos y sociales? Según informaciones de organismos internacionales, lamentablemente la pobreza y la pobreza extrema han aumentado significativamente en uno de los países, y eso hay que tenerlo en cuenta para el momento del análisis, más desiguales en términos del monopolio de la tenencia de la tierra con respecto al número de habitantes. Son más de 7.400.000 habitantes, pero la mayoría de ellos, y es un asunto de carácter histórico, que se encuentran en distintas zonas apartadas del país, lo que exigen desde sectores campesinos, indígenas, obreros, etcétera, etcétera, una profunda reforma agraria, pero esto se pide desde hace décadas. Es además uno de los países que tuvo una de las dictaduras más largas y violentas de la región, del sur del continente. Lautaro Rivara con nosotros. Lautaro, buenas noches, ¿me escuchas? ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana. Te escucho perfectamente. Muchas gracias. ¿Con qué país te encuentras? ¿Cómo lo has visto en estas horas? Mira, estoy aquí hace algunos días ya y la verdad es que es difícil pensar una
en un contexto electoral con más incertidumbres que la que estamos teniendo aquí en Paraguay. Realmente hay muchas novedades, muchas variables sumamente imponderables que hacen que augurar algún tipo de escenario de resultado sea difícil. Me he entrevistado, he conversado con prácticamente todo el arco político nacional. Y bueno, esta serie de modificaciones que ha habido en el sistema electoral, en las formas de votación que sé que han estado explicando, sumado a esta particularidad de la emergencia de nuevas figuras de derecha, aparentemente outsiders del sistema político con mucha llegada en el país, y además como un tercer factor la incidencia, el juego muy visible en la operación de los Estados Unidos, incluso impulsando un paquete de sanciones y de restricciones económicas al Partido Colorado, por lo menos a su candidato en estas elecciones, hacen que realmente sea muy difícil augurar algún tipo de escenario probable. Y bueno, estamos aquí haciendo ese ejercicio, digamos, de conversar con los diferentes sectores, por supuesto, diferentes hipótesis. Claro, esto es muy importante porque en la medida en que se veían las encuestas, pues cada una, en función también de quién la había solicitado y también a quién pertenece la casa encuestadora, pues decía quién o no podría ser el próximo presidente de la nación. Pero eso también dice mucho de esta historia de incertidumbres que trae el país. Hace 5 años sucedió prácticamente lo mismo, Lautaro. Sí, bueno, ahí primero hay que decir que aquí no hay prácticamente encuestadoras que arrojen cierto margen de fiabilidad. Realmente incluso los propios responsables de campaña en muchos casos están bastante ciegos en torno a estos escenarios. Y también hay que decir que, bueno, las últimas modificaciones al sistema electoral arrojan varias dificultades. Vale la pena mencionar que es la primera vez que Paraguay enfrenta elecciones de este tipo, presidenciales, con un sistema de votación electrónico y con un sistema de votación, sobre todo para los candidatos al Parlamento, que es realmente muy peculiar, difícil de explicar, pero que implica una serie de listas parlamentarias abiertas. Es decir, que cada elector, cada electora del Paraguay va a poder elegir de forma preferente cuál es su senador o cuál es su diputado que lo va a representar en las diferentes cámaras del país, lo cual hace que la campaña sea una campaña mucho más fragmentaria. Uno realmente anda por las calles de Asunción y ve muchas más figuras legislativas haciendo cada una su campaña en torno a su propia personalidad y su propio proyecto, que la campaña de las dos grandes coaliciones que están disputando en este escenario la presidencia de la República. Además, si a eso le sumamos que el Partido Colorado encontró prácticamente sus cuentas bancarias congeladas, vemos, y lo hemos conversado aquí muchas veces, que estas campañas son absolutamente atípicas. Uno está encontrando realmente un poco despliegue callejero de parte de lo que es históricamente la mayor maquinaria electoral del Paraguay y una de las más importantes del continente si los comparamos con otros escenarios latinoamericanos. Obviamente, presuponemos que buena parte de estos recursos de campaña se van a reservar para el último día, para el día definitivo, que es el día domingo, para intentar de parte del Partido Colorado movilizar a sus bases ya un piso duro de varios cientos de miles de votos que este partido ha mantenido históricamente en prácticamente toda la historia larga del Paraguay. 70 años prácticamente de monopolio del poder por parte del Partido Colorado. Pero allí preguntarte, en este punto específico, el escándalo de corrupción que vincula directamente al expresidente Horacio Cartes, investigaciones en Estados Unidos, por eso las sanciones del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre él, la figura de él y además otros también referentes del Partido Colorado, también investigaciones dentro de Brasil, aunque no dentro del Paraguay. ¿Esto de qué manera golpeará o realmente es tan fuerte la maquinaria que no pasará nada al partido y a su principal referente a la presidencia, que es Santi, como se le conoce popularmente en el país? Bueno, hay que decir ahí que la hegemonía del Partido Colorado es bastante peculiar, excede con mucho al mero dominio del Poder Ejecutivo. Si vemos el Parlamento del país, los grandes medios de comunicación, las principales iglesias, las instituciones del Estado, el propio funcionariado está realmente muy encorsetado en las estructuras del Partido Colorado. Es una estructura fuertemente clientelar y también muy prebendaria. Entonces no podemos, me parece, quitarle valor o por lo menos relevancia explicativa a ese voto duro, cautivo que el Partido Colorado seguramente esté movilizando el domingo. Después hay que decir que sí, evidentemente hay un gran desgaste de algunas figuras. La de Horacio Cartes es hoy la que está en el centro de la palestra, claramente bajo investigación por lo que aquí es Vox Populi. Básicamente se sabe que
este pool de grandes compañías que ha manejado históricamente Horacio Cartes está tremendamente implicado y atravesado por negocios de contrabando y también por economías ilícitas que tienen cada vez más pregnancia en este país. Pero bueno, la estructura en general está bastante atravesado por este tipo de economías y este tipo de escándalos. Ahí básicamente vamos a poder evaluar si la coalición que está comandando en este momento Efraín Alegre puede mostrar algún tipo de imagen diferencial, puede expresar alguna idea de renovación política, lo cual a priori es bastante complejo porque tenemos que decir que Efraín Alegre es también un candidato de un partido tradicional, como el partido heredero del viejo Partido Liberal Paraguayo, y que tiene 25 años participando en este mismo sistema político. Entonces, yo creo que el hecho de enfrentar a candidaturas tan tradicionales hace que sea difícil que sectores de centro izquierda, progresistas, puedan capitalizar este descontento que hoy por hoy está claramente capitalizando una opción ultraconservadora como es la de Paraguayo Cuba, que está, por los datos que yo tengo yo, subiendo de forma meteórica en las encuestas a lo largo de las últimas semanas y con una intención de voto realmente muy alta y muy preocupante. Sí, y aquí en todo caso decir que hay 13 aspiraciones a la presidencia, pero sin duda son estos dos los que tienen la principal opción. Con respecto a Efraín Alegre, es la tercera oportunidad que se presenta, pero en esta oportunidad con una coalición mayor. Incluso hay parte del Frente Guazú, del movimiento del Partido de Izquierda del expresidente Fernando Lugo, que ese movimiento además lo llevó a la presidencia y luego sale por decisiones de la extrema derecha y partidos además tradicionales en ese llamado golpe parlamentario express. ¿Qué tiene entonces hoy en día de distinto que realmente convoque a sectores tan desencantados del Partido Colorado? Bueno, hay que decir ahí que hubo en su momento una interna del Frente Guazú en la que compitió y ganó Esperanza Martínez, ex ministra de Salud del Uruguay, responsable de una de las principales políticas universales, en este caso en materia sanitaria, que fueron y son hoy realmente muy bien evaluadas por la ciudadanía paraguaya. El asunto es que Esperanza terminó bajando su candidatura cuando era una figura que a priori podía estar inscribiéndose en la chapa, al menos como la figura de vicepresidenta. Según lo que yo tengo entendido y he conversado aquí con diferentes especialistas y analistas de la cuestión paraguaya, es probable que Estados Unidos haya incidido mucho para intentar de alguna forma atraer la estructura y los votos que tiene históricamente el Frente de Guazú, sobre todo vinculado a una figura todavía con una enorme pregnancia, incluso muy venerada como la de Lugo, pero intentando sin duda que el Frente Guazú, realmente representante de las izquierdas y los progresismos de este país, no tenga un nivel de exposición y de visibilidad integrando la chapa en la figura presidencial o en la figura de la vicepresidencia. Entonces, insisto, eso le quita un potencial de renovación a esta enorme alianza entre los liberales y el Frente Guazú, a esta concertación, y pone, por supuesto, en debate cuál va a ser el futuro de los sectores progresistas de izquierda, que siguen teniendo en Lugo una figura, como les decía, muy venerada en las clases populares, en las zonas rurales del país, pero bueno, hoy muy afectada por un accidente de salud y una salud muy desmejorada que ha arrastrado el último tiempo, hasta el punto de que, si bien él va como candidato a senador, con una campaña mínima según sus posibilidades y su estado de salud, es muy difícil pensar en que Lugo sea una figura, por ejemplo, presidenciable o que pueda volver a articular al conjunto del campo popular paraguayo en los próximos años. Entonces, el debate pendiente, muy abierto, es que independientemente de si el resultado de estas elecciones es un poco más favorable o más desfavorable, cómo se va a parar ese campo progresista y popular de cara a una especie de renovación que tiene que acometer y bueno, con qué chances va a llegar también a los próximos ciclos electorales. Y eso dependerá mucho de qué pase, de cómo queda la conformación dentro del Parlamento y también en las autoridades regionales. Hablemos, por ejemplo, de los gobernadores. Por último, Lautaro, todo ese análisis político pues está transversalizado por momentos muy difíciles en términos económicos y sin duda sociales. Es además un país que la pasó muy mal por la pandemia, por un muy precario sistema de salud y un gobierno que queda con un saldo en rojo. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Bueno, ahí hay que decir que muy lamentablemente la economía paraguaya prácticamente no ha estado en debate en estas elecciones. Se debate más el estilo de la política, las formas de la conducción política, pero por lo menos las dos grandes coaliciones no están discutiendo, por lo menos no es el caso de Efraín Alegre, que es una figura más bien
llamémoslo así, de un centro clásico con una cierta pátina de progresismo y algunas políticas universales que proponen algunos campos, muy influenciada por la política del Frente Guazú, pero no se está discutiendo en el Paraguay de hoy, o por lo menos en estas grandes ligas electorales, el modelo económico que está, como sabemos, profundamente asentado en el sistema agroexportador, en la producción y la exportación de soja, de productos e insumos de muy bajo valor agregado, lo cual hace, por supuesto, que el debate y la competencia geoestratégica entre China y Estados Unidos aparezca todo el tiempo atravesando la campaña y las opciones de poder, dado que, bueno, Paraguay exporta un producto que básicamente China es el país que le está comprando, pero sus relaciones diplomáticas con el gigante asiático están truncos, en tanto Paraguay es uno de los últimos y escasos países de nuestro hemisferio que siguen reconociendo Taiwán y que niegan la política de una sola China. Entonces, insisto, la política económica, el rumbo económico del Paraguay está intrínsecamente vinculado al escenario geopolítico y al vínculo de Paraguay con países que siempre han tenido un ascendiente muy fuerte en el país. Es el caso más moderado de la Argentina, pero es sobre todo el caso de la enorme gravitación que tiene la economía brasileña en la frontera paraguaya y, bueno, el tremendo poder expansivo de ese país hacia territorios como los de las fronteras, que están realmente muy atravesados también por los intereses brasileños. Así que economía y geopolítica en este caso están muy estrechamente ligadas. Y lamentablemente esto no se refleja, lo cual debería suceder ahora con la llegada del presidente Lula. Ojalá sea distinto en la situación diaria de los paraguayos y paraguayas. Lautaro, muchísimas gracias por ese análisis. Te envío un abrazo. Muy buenas noches. Siempre es un placer. Un gran abrazo. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en noticia, Perú y Chile. 200 militares llegaron a Tacna, frontera con Chile, para sumarse a un contingente de policías. Así se tensa la crisis migratoria binacional, la relación entre los gobiernos. La Cancillería de Chile llamó a consultas por ello al embajador de Perú. En tanto, ¿qué pasa con la atención a estos migrantes que se encuentran allí y que son realmente cientos de varias nacionalidades? ¿Por qué no se activan las acciones de carácter migratoria de acuerdo a los protocolos internacionales? Pregunta para nuestro analista. Al volver, estamos en Noticia. En noticia Perú, el ministro de Defensa de este país desplegó tropas en Tacna, frontera con Chile, para contener con más violencia el cruce de migrantes a esta nación. En tanto, los migrantes, las personas que se encuentran allí de distintas nacionalidades, aún no reciben atención humanitaria. ¿Cuál debería suceder producto de los protocolos internacionales en los que Perú y Chile son naciones firmantes? Vamos a verlo. Bajo el sol y el frío desértico, cientos de migrantes que salieron de Chile se aglomeran desde hace semanas en el paso fronterizo entre la ciudad peruana de Tacna y la chilena de Arica, donde las autoridades peruanas les impiden el paso por falta de un pasaporte sellado y visa vigente. La Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones en Perú habían alertado la semana pasada la situación de vulnerabilidad que atraviesa un grupo de migrantes en ese territorio, pues se encontraban sin alimentos, agua, alojamiento o asistencia sanitaria desde febrero. La ACNUR y la OIM denunciaron que se habían registrado casos de abusos sexuales, aumentando el riesgo de los menores de edad, mujeres y comunidad LGBTI. Los migrantes denuncian las precarias situaciones en que se encuentran. Oye, estamos recibiendo frío, sol, insolación los niños.
Acá esto es un poco de mosca que hay acá, que pueden recibir cualquier parásito. Sino todo lo que usted ve aquí, todos han tenido que dormir aquí, niños en brazos, niños que tienen que arroparlos con plástico, tienen que meterlos así en cuevas por allí porque no hay donde meter a los niños. Y eso es inhumano, pues. La migración o la ONU, los derechos humanos, que por favor nos colaboren, que queremos devolvernos a nuestro país. Hasta la otra frontera, hasta Ecuador. Va a seguir para Venezuela, Ecuador, Venezuela. Tenemos que pasar Colombia, tenemos que pasar Ecuador. Perú no lo hemos pasado. ¿Cómo te explico yo? Mucha discriminación, muchos problemas, ya no hay trabajo, ya no hay empleo, no nos dan los RU, no nos dan nada para trabajar. O sea, no nos soluciona nada. Pero entonces nos quieren correr del país, pero no nos dejan pasar, Importante decir que los migrantes, no importa de qué nacionalidad sean, para este caso de distintas nacionalidades de nuestra América Latina, no son delincuentes, son personas que tienen el derecho de ir a otras latitudes, y para eso se deben activar protocolos internacionales. Eso es lo que dice el derecho internacional y el derecho de los refugiados. Jaime Herrera con nosotros, nuestro corresponsal desde Lima. Hola Jaime, adelante. ¿Qué más se sabe de esta situación tan dramática en la frontera común con Chile? Hola Tatiana, ¿qué tal? Un gusto saludarte y también a nuestros televidentes. En principio, contarte que ayer se calculaba que eran 200 personas aproximadamente que habían estado apostadas en carpas, en el sol, en el frío, tal como ya lo mencionaban en la nota anterior. Pero ahora ya se dice que este número ha aumentado y se calcula que son alrededor de 300 personas, tal como lo dijiste, también de distintas nacionalidades, quienes pretenden atravesar el Perú, ni siquiera quedarse en el Perú, atravesar. Eso es lo que ellos mismos han dicho en distintas ocasiones, pero sin embargo, no hay alguna explicación de cómo Perú, mientras en un principio, en el año 2017, promovía e incentivaba la migración, ahora prácticamente les ha cerrado la puerta y no les ha dicho ni siquiera una opción para que ellos puedan atravesar el país a través de un corredor humanitario. Ayer eran aproximadamente 300 efectivos policiales que impedían el paso. En algún momento, inclusive, algunos de ellos pasaban corriendo, tratando de burlar con la desesperación este cerco policial, pero hubo enfrentamientos, incluso la utilización de la fuerza, que terminó por regresar a estas personas a la línea de frontera. Y hoy esto se ha agravado porque además de los 300 efectivos policiales se han sumado 196 militares, soldados del ejército peruano, que han reforzado esta barrera armada y barrera militarizada que impide el paso de los migrantes. Pero algo en realidad inexplicable es que el ministro de Defensa peruano, Jorge Chávez Cresta, dice no se trata de una militarización. En realidad no se entiende por qué se fortalece este cordón policial y militar y luego se dice que no es una militarización. Y además, recordemos, como te decía Tatiana, que ayer se hizo uso de la violencia, de la represión para impedir que muchos migrantes, entre ellos niños pequeños, recién nacidos, mujeres gestantes y algunas personas incluso de la tercera edad que no pueden pasar y que se encuentran en estas condiciones en este momento allá en la frontera peruano-chilena. Ojo, esto no solamente está ocurriendo en Tacna, también se ha militarizado con el envío de tropas militares y efectivos de la Policía Nacional en Tumbes, en la región norteña del país, en la frontera con el Ecuador, para justamente fortalecer esto. Pero conjuntamente con esta militarización y esta tarea de impedir el paso de los migrantes, hay una campaña xenofóbica para acusar a los extranjeros que se encuentran ahí de delincuentes, algo que en realidad también está violando el derecho que todo ser humano tiene y que en realidad en este momento no solamente va en contra de los extranjeros que se encuentran en la frontera, sino también aquellos que están residiendo ya en el Perú, Tatiana. Es una situación extremadamente grave desde la perspectiva humanitaria, Jaime. Lo que llama la atención es que el ministro de Interior de Perú, de tu país, dice que todo esto es para apoyarlos humanitariamente, pero ¿cuál es la visión que tiene la señora designada presidenta Dina Boluarte y su gobierno de la atención humanitaria? Y en este caso envían este contingente de militares. ¿Qué dicen al respecto? En realidad es algo que no se comprende.
Perú, el gobierno de Perú ni siquiera ha tenido una acción humanitaria con los damnificados peruanos durante las últimas lluvias y ahora no puede estar aclamando de que va a llevar ayuda humanitaria a personas que las tiene retenidas, que las tiene ahí prácticamente sin la posibilidad ni de regresar a Chile ni de entrar a Perú. Eso es ilógico. Estamos hablando, Tatiana, para aclarar, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, que es justamente quien está encabezando este operativo. Si fuera el ministro del Interior hablaríamos pues de medidas policiales, medidas de seguridad, pero estamos hablando del ministro de Defensa, que es el encargado justamente de las tropas militares y que en realidad esa es justamente la política que en este momento se está implementando en las fronteras tanto en Chile como en Ecuador, Tatiana. Gracias, Jaime. Muy atentos en la pantalla de Telesur, en nuestro servicio informativo de esta situación dramática de los migrantes que, reiteramos, en el marco del derecho internacional y el derecho internacional de refugiado, no son delincuentes, ni por allá, como dijo el gobierno de Trump. Recordarás, Jaime, que iban a pasar la lepra de México a Estados Unidos. Es un fenómeno mundial que se expresa en este caso de esta manera, pero son indocumentados. Son personas que tienen el derecho de pasar a otro país y por eso deben ser atendidos. Vamos con el análisis. Gracias, Jaime. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para ello nos acompaña Julio Arbizu, abogado, analista político, especialista en derechos humanos. Nos acompaña desde Lima, allí en Perú. Julio, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo les va? Un gusto. Muchísimas gracias. Julio, desde tu visión, desde tu evaluación, ¿por qué toma esta decisión primero, incluso desde una visión política, el ministro de la Defensa, a través seguramente de la orden que le da la señora Dina Boluarte? Bueno, porque está visto que en verdad el gobierno de la señora Boluarte es un gobierno prácticamente de manera integral, poco respetuoso o nada respetuoso de los derechos humanos. No solamente se mantiene en el país, por ejemplo, en algunos predios todavía el estado de excepción, y eso ha dado lugar a que los militares salgan a las calles a presuntamente apoyar el trabajo de la policía contra las protestas de los ciudadanos y ciudadanas en las calles, sino que ahora también toman la decisión de militarizar la frontera en lugar de atender, ¿no?, a una situación de crisis humanitaria que se ha generado a partir de las decisiones de Chile y ahora de Perú. Claro, y aquí vale la pena recordar que para el caso, por ejemplo, de los venezolanos, después de el ataque sufrido de distintas estrategias al gobierno y al pueblo de Venezuela, Perú y Chile promovían que la gente se fuera de Venezuela porque allá tendrían el mejor escenario del mundo, y resulta que así es como los tratan. ¿Qué fue entonces lo que pasó? ¿Se les salió de las manos? ¿Qué es lo que sucedió? ¿O es que era una estrategia para tratar así a los venezolanos y además allí también hay colombianos, haitianos, hay ecuatorianos? No, esa flexibilidad que mostró en su momento el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski a través de los funcionarios de su gobierno, era básicamente una posición política, ¿no? Era una proclama política, ¿no?, que no midió ninguna consecuencia, no, obviamente no le importó, ¿no?, lo que podía pasar, la crisis que se podía generar a partir de ese tipo de llamados, y hoy el gobierno de Boluarte, ¿no es cierto?, que, insisto, creo que es un gobierno profundamente autoritario, un gobierno que además se sostiene en la fuerza militar, pues hace gala de eso, básicamente, ¿no es cierto?, y trata de resolver un problema como este de la manera más brutal, ¿no? Claro, y aumenta además la narrativa de la xenofobia con hechos claros, no solamente en Chile, lo hemos visto en Perú en distintas oportunidades. Es el alimento de la xenofobia. Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, aquí hay en el último tiempo, además, un discurso oficial desde el Estado, desde el ejercicio del poder, ¿no?, por señalar
a los ciudadanos y ciudadanas de este país en desacuerdo con el gobierno como terroristas, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de menciones estereotipantes que también se cuelan cuando se trata de juzgar delitos o de poner en relieve la inseguridad ciudadana, ¿no? Los representantes del gobierno básicamente han señalado en múltiples ocasiones, ¿no?, que parte de esta incrementada inseguridad en el país tiene que ver con la migración venezolana, ¿no? Cosa que definitivamente no se ha podido probar con estudios, con data, pero que se convierte poco a poco además en una especie de discurso que se trata de inocular en la gente para que exacerbar precisamente la xenofobia. Claro, y una cortina de humo para no atender los problemas reales y buscar dónde está el fondo del asunto. Ahora, volviendo a la frontera, en todo este contexto que es muy importante para comprender esta acción por parte del gobierno peruano, y valga además la reacción del gobierno chileno, algo tendrá que suceder. Pero entonces, ¿quién va a levantar la mano a decir esto cómo se va a atender? Porque lo que hay allí son seres humanos, hay mujeres, hombres adultos mayores, hay niños, hay mujeres embarazadas. Y yo creo que, a ver, va a tener que exige una solución, ¿no?, en el marco del derecho internacional humanitario, para que estas personas puedan movilizarse, puedan salir de esa línea de frontera, sea para regresar a su país o para tomar el rumbo que necesiten. Y para eso lo básico será seguramente un corredor humanitario, pero a mí me preocupa muchísimo este entrampamiento en el que han entrado las cancillerías peruana y chilena, ¿no es cierto? Porque eso genera mucho más problemas a los refugiados, a las personas que están tratando de movilizarse, ¿no? Claro, y por último, esto además lo que también pone de presente es que se enfrascan en una situación diplomática, dijo el uno, dijo el otro, comunicados van, comunicados vienen, pero ahí está la gente a su suerte. Así que muy, muy preocupante esa situación. Julio, muchas gracias. No, gracias a usted. Hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, en Acapulco nació esta semana la Agencia Latinoamericana de Medicinas. La iniciativa de México, Cuba y Colombia espera ampliarse a toda la región. ¿Cómo se concretiza este camino de integración por la salud de nosotros, de la región? Vamos a verlo. Al volver, estamos en Es Noticia. En Noticia México, la pandemia por la COVID-19 y el conflicto en Ucrania han evidenciado que se necesitan reforzar mecanismos por los que se suministran insumos de salud en América Latina y el Caribe. Por ello, en México, en esta nación, se firmó el llamado Acuerdo de Acapulco, que involucra a Cuba y a Colombia. Con esa muestra de su riqueza cultural, México junto con Cuba y Colombia dan los primeros pasos para terminar con la hegemonía de las grandes potencias en el control del abasto de medicamentos. Los países de América Latina y el Caribe nos seguimos manteniendo desarticulados. Lo anterior perpetúa la dependencia de la región al comercio con las grandes potencias, las cuales buscan, principalmente, manufactura y materias primas en nuestros países a bajo costo y al mismo tiempo colocar sus productos
en nuestros mismos países, imponiendo precios que les garantizan cuantiosas ganancias. El estado sureño de Guerrero fue el punto en el que se firmó la Declaración de Acapulco, con la que se dan los primeros pasos para la integración de una agenda de medicamentos de Latinoamérica y el Caribe. Nos acercará a la autosuficiencia sanitaria y a garantizar el acceso a medicamentos y dispositivos médicos en la región. Enhorabuena Latinoamérica y el Caribe unidos, aquí y ahora. La nueva agencia permitiría una distribución más eficiente de vacunas, medicamentos y suministros de salud, ya que se fortalecerán los mecanismos para la armonización y el reconocimiento de las regulaciones, para lograr que el registro de un medicamento o dispositivo médico aprobado por la agencia sea reconocido en el resto de los países miembros, respetando la autonomía de cada país. De ahí que se invitó a otras naciones de la región a integrarse a la nueva agencia. Desde aquí, quiero hacer un llamado a todos los países de América Latina y el Caribe a unirse a esta iniciativa, a trabajar juntos en la seguridad sanitaria de la región. La CELAC reconoce y brinda apoyo a la iniciativa de cara al contexto geopolítico actual. Las siguientes reuniones de este mecanismo se realizarán en los meses de mayo y junio en las ciudades de Bogotá, Colombia y de La Habana, Cuba. Daniel Rosas, Telesur, Acapulco, Guerrero. Así vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña el doctor Carlos Pantoja, es epidemiólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos acompaña de Ciudad de México. Doctor Pantoja, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Bien, buenas noches. Muchísimas gracias. Hay todo un contexto complejo. El primero, y por allí quiero pedirle su reflexión, es que estamos saliendo de una pandemia que afectó de una manera muy fuerte a nuestro continente y dejó en evidencia los serios problemas que tenemos no solamente con medicamentos, sino en estructuras en general de la salud. Así que desde esa perspectiva, ¿cómo ve usted esta nueva iniciativa, este acuerdo por Acapulco? Yo creo que es buena y casi providencial, diríamos, porque no va a ser fácil que un solo país pueda desarrollar tecnología suficiente y la forma de mantenerse alguna especie de mínimo suplemento de medicamentos, sobre todo los medicamentos que necesitamos en números importantes. Y otra cosa que también ayudaría es a lidiar con este conflicto que han empezado a hacer las patentes nuevamente. Yo creo que el caso más doloroso, el que hemos visto con la insulina, permitiría a estos países contar con una regulación homogénea y producir ellos mismos medicamentos, sobre todo aquellos medicamentos que son de uso masivo, en condiciones por lo menos accesibles. ¿Y qué hacer con las farmacéuticas en su visión transnacional que toman las decisiones para todos nuestros países, porque en la mayoría de nuestras naciones tienen ellos y ellas presencia? ¿Y qué hacer entonces cuando imponen, por ejemplo, los precios? Allí hay una pugna que se evidencia. Hay creo que varios mecanismos. El primero es que ninguna farmacéutica está fuera de un contexto. Las farmacéuticas empezaron a obtener un gran coto de poder debido a la destrucción que se hicieron de los estados nacionales. Entonces, dado que no había una capacidad de producción que tenían varios estados, México, me acuerdo claramente, empezaron a ser ellos quienes suplían y imponían el mercado o modificaban el mercado. Pero muchos de los medicamentos que se utilizan tienen libres no es necesario tener una autorización de los laboratorios para producir los medicamentos. Y los medicamentos de mayor demanda pueden ser realizados en ambientes locales, sin necesidad de tener o estar sometidos a estas grandes empresas. No hay que olvidar que estas empresas tienen poderío verdadero. No solamente tienen capacidad económica, sino tienen influencia política. Y son las que generalmente habían estado gestionando esto. Creo que al ser varios países los que constituyan un grupo de trabajo, les permitiría a ellos mismos hacerles frente en el mejor sentido de las palabras, ¿no? No se trata tampoco de pelearse con nadie, simplemente no ser sometidos. Creo que
esto limitaría por sí solo la influencia que tienen algunas farmacéuticas y les permitiría seguir teniendo acceso a los mercados, pero en una situación de menos desbalance. Una situación un poco mejor, sobre todo para los bolsillos en general de todos aquellos que necesitan medicamentos y solamente los encuentran a través de lo que producen estas farmacéuticas transnacionales. Ahora, el papel de Cuba, de acuerdo a su visión fundamental en este tiempo, lo acabamos de ver, 5 candidatos vacunales, 3 convertidas en vacuna contra la COVID-19, mientras que habían países que a través de las farmacéuticas en sus propias naciones de origen manipulaban el stock completo. Pues Cuba lo que decía es, aquí las tengo y obviamente las podemos donar a quien lo necesite. ¿Qué papel jugará entonces desde esa perspectiva y todo ese conocimiento, cómo además se puede transferir? Bueno, yo creo que Cuba es un buen ejemplo de que los desarrollos internos son suficientes. Cuba fue en ese sentido desde el principio de la pandemia muy generoso. Siempre estuvo abierto a ofrecer sus vacunas pues en realidad a cualquiera que se las solicitase. Pero estas mismas farmacéuticas hicieron presión a nivel mundial para desconocer simplemente sus vacunas. El caso de las vacunas en Cuba es solo uno. Ellos también han desarrollado una industria farmacéutica. Y esta transferencia de tecnología que ellos tienen, en realidad, digamos que es casi compartida, no significa un esfuerzo económico o logístico para ninguno de los países que se compartan. Tiene que ver más con la soberanía de cada país de acercarse a Cuba y solicitarlo, sin tener este miedo de quedar mal ante terceros países, ¿no? Esta presión que sienten algunos países por pedirle a Cuba algo y oponerse o sentir que contravienen los intereses de otros países. Yo creo que eso tiene que ver con la soberanía. Las misiones cubanas siempre han sido en ese sentido muy generosas. No ha habido nunca un condicionamiento de su transferencia de tecnología, de hecho ni del apoyo que dan en este sector y en general en todo el de la salud. Sin duda, este es un ejemplo que evidencia todo lo que se puede hacer si estamos además integrados. Pero ¿qué se necesita para que los estados, en este caso, resulten fundamentales? Así en algunos países la salud tenga mayor dependencia del sector privado para que esto funcione y se convierta en un verdadero músculo de atención en cuanto a la salud pública. Mire, yo creo que esta es una muy buena iniciativa. Sin embargo, va a enfrentar varios problemas. Hay que recordar que la pandemia endeudó a varios países. Y frente a quien los endeudó, generalmente les dictan a estos países que tomaron deuda una serie de condiciones, entre las que se encuentran el desmantelamiento de los sistemas sociales de salud. Tiene que pasar por una especie de consenso interno en cada país y certeza de que no pueden seguir poniendo la salud del país en manos de agentes de otro tipo, un agente económico, un agente extranjero. No se puede poner eso. Lo más valioso de cada país son las personas. Y en realidad los países que entienden esto pues, ni siquiera es motivo de transacción. Ni las farmacéuticas, no son las únicas, hay otra. La industria de la salud es muy grande, no someten a estos países. La salud de un país es algo crucial, generalmente depende de la actitud que tenga cada país de defender su soberanía en ese sentido. Yo creo que eso es más de la voluntad política de cada país que de cualquier otra variable. Por ahora hay voluntad política por parte de México, Cuba y Colombia con respecto a esta iniciativa. Doctor Pantoja, muchísimas gracias por su análisis. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Que tengan todos y todas buen fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes. Un placer.